Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Dios eterno, Padre de Jesucristo, al que reconocemos como Señor único y Salvador de la Iglesia. A ti hacemos esta oración suplicándote que nos bendigas al acercarnos a tu santa palabra, la Biblia, leerla y meditar en ella. Somos plenamente conscientes de la posibilidad de salir de este lugar sin ningún provecho para nuestra alma. Pero si tú actúas por tu Espíritu, usando tu palabra, todo cambiará. Y está escrito que tu palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Solo tú puedes, Señor, quebrantar corazones endurecidos. También tu palabra es una espada de dos filos. Úsala, Señor, según tu gran misericordia y lo que tú has determinado para cada uno de nosotros. Apiádate, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Leemos en el profeta Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Isaías 1 a partir del versículo 10 hasta el versículo 20. Esto dice la palabra de Dios. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Señor, añada bendición a la lectura de su santa palabra. ¿A quién se dirige este profeta Isaías cuando habla de esta manera? Al pueblo de Judá. Israel había sido el reino unificado de 12 tribus descendientes de Jacob, pero precisamente por su apostasía, por su rebeldía, se había dividido en dos reinos: reino del norte, 10 tribus, reino del sur, 2 tribus. Las tribus del norte fueron llevadas cautivas por los asirios y quedaba la tribu de Judá y Benjamín con los levitas en Judá, que es Jerusalén.
Pero vean que se dirige a gente que se considera el pueblo de Dios, el remanente de Israel, los descendientes entonces de Jacob. ¿Y cómo les llama a él? Príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. ¿Entendemos lo que quiere decir? Los está comparando a ellos con las ciudades que Dios destruyó muchísimos siglos antes, enviando fuego desde el cielo. Y lo que está diciendo es, ustedes son tan malos como aquellas ciudades que Dios destruyó. Lo que aquí se describe, si ustedes están poniendo atención a las lecturas de Levítico, nos va a servir mucho para entender esto que dice aquí. Porque todo de lo que habla aquí, que Dios está hastiado y no recibe y está cansado de esta clase de adoración religiosa, es algo que en Levítico Dios mismo mandó. Entonces este es el argumento con que quisiera empezar, que es muy serio. Usted puede estar ofreciendo a Dios una adoración inaceptable, de la cual Dios diga, no quiero saber de eso. Traían a Dios todas las ofrendas según lo que estaba establecido. Ustedes lo leyeron, ¿verdad? Una oveja, un cordero, un becerro, una vaca, todo bien estipulado, y el incienso y todo lo que había que hacer. De hecho, hoy leímos ahora que el holocausto tenía que estar encendido día y noche para poner ahí las ofrendas. Pero ¿cómo se expresa Dios? No me traigáis más vana ofrenda. El mensaje de hoy es muy duro porque la mayoría ignora que la adoración puede ser vana. Piensan que lo que hacen es aceptado por Dios y no lo es. Y hoy vamos a ver por qué no lo es. Los verdaderos profetas, como vemos en la Biblia, denuncian el pecado y llaman a la conversión. Verdaderos profetas denuncian al pueblo su pecado y los llaman a la conversión. Les pregunto, de los que ustedes oyen que hoy en día se llaman profetas, supuestos profetas, ¿los oyen ustedes denunciando el pecado del pueblo y llamándolos a la conversión? No, el mensaje de los profetas modernos es un mensaje acomodado al gusto del oído, muy lejos de la verdadera profecía. Pero lo que aquí está denunciando el profeta es la vana adoración. Es que nos parece que el profeta debería ir a donde los impíos y hablarles a ellos y decirles, ustedes son malvados, borrachos, adúlteros, inmorales. Pero se está refiriendo a gente que traía las ofrendas a Dios y les dice, no me traigáis más vana ofrenda. El pueblo de Israel tenía 3 fiestas solemnes anuales. La primera era al inicio del año los panes sin levadura o la Pascua. Luego venía, después contaban unas semanas y seguía, después de 7 semanas, la fiesta del Pentecostés o la fiesta de las primicias. Y después, al terminar la cosecha, el año, estaba la fiesta de los tabernáculos. Todo eso lo instituyó Dios, pero aquí estamos oyendo que Dios ya no quiere nada de eso que están haciendo. El día de reposo fue instituido por Dios, pero dice Dios que no quiere nada. Dice, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Cuando usted se ponga a orar, no voy a escuchar. El profeta Amós dice algo muy similar. Los profetas de Dios, como les digo, denunciaban al pueblo su pecado y les llamaban a la conversión. Y oigan esto que dice Amós 5, 22 y 23. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Oigan el versículo 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿No es algo muy duro que Dios diga eso? No quiero oír que canten, ni esa banda que tienen, no quiero nada de eso. ¿Por qué? El asunto es este. Si el corazón no ha experimentado un verdadero arrepentimiento,
nada de lo que haga es recibido por Dios. Nada de lo que haga es recibido por Dios. Porque Dios no solo ve la ofrenda, sino primero ve quién ofrece esa ofrenda. ¿Recuerdan ustedes lo que está registrado en Génesis capítulo 4? 2 hijos tuvieron Adán y Eva inicialmente y trajeron ofrenda a Dios. Pero Génesis capítulo 4 dice esto. Y Abel trajo su ofrenda, bueno, pero dice, y cada uno trae su ofrenda, pero dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Pueden notar algo ahí en la frase? ¿Qué es lo que Dios no miró con agrado primero y después? Con agrado a Abel y a su ofrenda, y a Caín y a su ofrenda, porque Dios lo que ve es su corazón primero. Y por eso es que la ofrenda de muchos y la adoración de muchos, incluso aquí o en cualquier otra iglesia, es inaceptable, porque Dios ve más allá, lo que los demás no están viendo. Dios ve un corazón que no está arrepentido. Hoy por eso necesitamos ir y preguntarle al Señor, ¿y cómo es un corazón arrepentido? Este culto regulado lo había mandado Dios. Dios fue el que mandó, deben hacer esto y lo otro, todas esas ofrendas reguladas. Pero el entendimiento de que ahí no está la adoración verdadera, si no existe fe, lo entendían desde el Antiguo Testamento. Oigan al rey David en el Salmo 51. El Salmo 51, ustedes saben, o tal vez habrán leído, es la confesión y expresión de arrepentimiento de David cuando había pecado terriblemente. Y él derrama su alma pidiéndole perdón a Dios. Pero oigan lo que dice el Salmo 51 en el versículo 16. Dice, le dice él a Dios en oración, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Vea lo que está diciendo él. Si lo que tengo que hacer es sacrificar ovejas, yo las sacrifico todas, 100, cuantas ocupo, yo las degüello, con tal de agradarte. Pero él dice, porque no quieres sacrificio, yo lo daría. No quieres holocausto. Y él lo explica muy bien. Versículo 17, Salmo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y esto es lo que hace que gran parte de la adoración de los llamados cristianos no sea aceptable delante de Dios. No hay un espíritu quebrantado, las personas no saben qué es tener un corazón contrito y humillado. Y por eso no es aceptada su ofrenda. Ahora, vean que el mismo David, ahí en el Salmo 51, después dice, entonces, en el versículo 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces él dice, hay un orden en esto. Primero está el corazón arrepentido, contrito, humillado delante de Dios, y luego lo que ofrecemos a Dios. La realidad es que las ofrendas de muchos son inaceptables. Eso es lo que dice la Biblia. Dice Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 5, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con él y luego trae tu ofrenda. Yo pregunto, ¿en cuántas iglesias ha estado usted donde se le advierte esto al dar su ofrenda? Su ofrenda Dios no la acepta si usted no está en paz. Debo decir que esa no es la realidad. La religión se volvió un negocio en lo que importa es que usted dé, no importa si usted vive como vive, si usted no tiene un corazón arrepentido, si usted tiene rencor en su corazón, no importa lo que sea, pero dé. Eso no es lo que la Biblia enseña. Dice claramente que Él no recibe ofrenda porque Él ve a la persona y da su ofrenda. El arrepentimiento es un cambio de dirección, solemos decirlo así. Tiene que haber un momento en su vida
en el que usted sabe que usted iba en un cierto rumbo y da un viraje completo, no parcial, completo, y comienza a caminar en dirección contraria para donde iba. Ahora, ¿sabe usted para dónde iba? Ese es el asunto que muchos no saben. Iba rumbo a la condenación. Pero el arrepentimiento es volverse a Dios y caminar hacia Él, de regreso al paraíso, pudiéramos decirlo así. Ahora vamos a caminar hacia Dios. Tiene que haber un momento en su vida en el que usted dice, yo antes era insensible, pero Dios hizo algo, despertó mi conciencia y yo supe que estaba mal, que tenía que haber un cambio en mi manera de pensar y de ver este mundo. Pero algunos lo tienen como un evento aislado, y esto es lo triste. También ha colaborado una mala teología. La mala teología le hace pensar a la persona que él se arrepintió por algo que ocurrió una vez en algún evento emocional, con musiquita ahí que le hizo sentirse así, y piensa que ese día fue el día de su arrepentimiento. Y algunos lo dicen así, yo un día me arrepentí. Lo que pasa es que para que ese arrepentimiento sea verdadero, tiene que ser el inicio de su arrepentimiento. ¿Entienden qué es? Es el inicio, es volverse, y ahora es caminar arrepentido, caminar en la otra dirección, porque si usted lo deja ahí aislado, no es verdadero arrepentimiento. Tiene que haber un cambio, y esos cambios tienen que ser notorios, visibles. Ustedes lo leyeron ahí, estábamos leyendo en Levítico. Restituir. Restituir significa, hizo mal, ahora no es nada más de decir lo siento. Pero algunas personas interpretan así. Lo lamento. ¿Es suficiente? La Biblia dice que no. La Biblia dice que si hay arrepentimiento verdadero, la persona arrepentida hace todo lo posible por restituir el mal que hizo. Tenemos ejemplos, primero lo leímos ahora, pero tenemos ejemplos en la Escritura. Dice, ¿verdad? Ahí dice que si alguien toma lo que no era, después para expiar usted tiene que dar lo que tomó y el quinto más. Tiene que restituir. No hay esa actitud en muchos. Zaqueo era un hombre del cual se nos relata en el Evangelio de Lucas que él era un tramposo y había hecho toda su fortuna a través de esas trampas porque era un cobrador de impuestos. Pero cuando llega la salvación a su vida, Jesús entra en aquella casa y dice las palabras de Cristo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Y qué era? No un acto aislado, sentimental o emocional, es hoy vino el cambio y se va a ver ese cambio. Y él dice, lo que yo he defraudado a la gente, se lo devuelvo 4 veces. La mitad de mis bienes para los pobres. ¿Quién le dijo que lo hiciera? Bueno, el principio lo tenía él por la ley que él conocía en el Antiguo Testamento, pero el corazón para hacerlo, eso es lo que nos va a interesar. ¿Qué pasó en aquel hombre? La vida del verdadero cristiano es una vida de arrepentimiento. El verdadero cristiano es una persona arrepentida. ¿Cuándo? Hoy. Todos los días de su vida es un ser arrepentido de sus pecados. ¿Por qué? Porque todos los días pecamos. Todos los días necesitamos arrepentirnos. En Hebreos capítulo 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y yo le pregunto a usted que dice ser cristiano, ¿ha desviado usted algún día su mirada de Jesús? Y usted sabe que sí. Y la ha puesto en alguien más. Y ya eso es algo de lo que usted debe arrepentirse. Deje de ver para donde está viendo, vea a Cristo. Mírelo a Él y sígalo a Él. Lavaos y limpiaos, dice nuestro versículo de memorización. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, aprended a hacer el bien. Uno de los grandes obstáculos para experimentar arrepentimiento verdadero es el creerse buenos. Muchísimas personas se creen buenas
Y si no se atreven a decirlo, por lo menos piensan que no son tan malos como otros. Ahí es donde está el problema, cuando usted se compara. Sí, si usted hace eso, siempre encontrará a alguien más pecador que usted, para usted sentirse bueno o no sentirse tan malo. El verdadero arrepentimiento no mira a nadie más, sino mira la Escritura y ve cuánto le hemos fallado a Dios. Y usted como cristiano tiene que entender que ese arrepentimiento es continuo, por eso, por las veces que ha desviado su mirada de Jesús y la ha puesto en alguna otra parte, en alguna persona, en alguna institución, en algo, y muy frecuentemente en sí mismo. Y si usted no se arrepiente, no hay perdón. Es que es un requisito. Hay perdón para el que se arrepiente y cree. Cuando el apóstol Pedro dio su grandioso sermón, después de que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, él predica con poder, y aquellas personas le dicen: varones, hermanos, ¿qué haremos? Él responde: arrepentidos. Eso es lo primero. Cambie, deje su camino y vuélvase a Dios. Ahora, pudiera entonces, cuando aquí se nos hace ese llamado tan vehemente a arrepentirse y nos dice: usted tiene que lavarse. ¿Quién se tiene que lavar y limpiarse, sino el que está sucio? Pero si usted no se ve sucio, no busque esa limpieza. Y pensemos, ¿por qué es que no se ve sucio? Porque hasta que use este espejo, este es el espejo de Dios, hasta que usted se vea en este espejo es cuando usted se va a ver todo lo sucio que tiene. Si usted se ve en otros espejos, resulta que usted no se ve tan mal. Pero si usted se ve en el espejo de Dios, que es su palabra, entonces usted comenzará a ver toda la mugre que tiene en su propio rostro. ¿Me entienden? El pecado. Las personas prefieren una religión en la que haya cosas que hacer, pero no tenemos que tratar con el corazón. Es solo: haga esto, no haga lo otro, haga aquí, dé el otro. Entonces eso lo puede hacer el ser humano en sus fuerzas y en su capacidad. Pero lo que aquí se pide que hagan, no lo puede hacer el hombre. Lavaos y limpiaos. Y algunos interpretarían: ok, si se me dice que me lave y me limpie, quiere decir que yo puedo lavarme y limpiarme. Error. Ese es su deber, pero no lo puede hacer. Porque hay algo que tenemos que indagar más. ¿Por qué es que no se puede? Por la condición del ser humano. El ser humano cayó en pecado y está esta raza humana caída. No somos como Dios creó al ser humano, neutrales, con aquel libre albedrío que tenía Adán y Eva. Lo perdimos en ellos. Desde que nacemos, tenemos en nosotros mismos, y desde la concepción, dice el rey David, en ese mismo Salmo 51, desde que somos concebidos está la semilla del pecado en nosotros, la cual nos impide nosotros mismos poder limpiarnos y lavarnos y arrepentirnos de nuestros pecados. Para esto quisiera leerles lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 13, versículo 23. Así es como tenemos que verlo. Jeremías 13, 23 le dice el profeta al pueblo: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? El etíope es una persona negra. Entonces dice: ¿y cómo hace para dejar de ser negro? Es que él es negro, ese es el color de su piel. Es lo mismo que un leopardo, es que eso es lo que lo caracteriza. Por eso es leopardo, por esas manchas. Lo que está diciendo Dios: ustedes no pueden cambiar. Son malos de nacimiento. Por eso les digo, esto ofende la autoestima. Qué feo, yo fui a esa iglesia, que me digan que yo soy malo. Es Dios el que está dando el veredicto. No somos lo que deberíamos ser. Estamos manchados de pecado y no hay manera, no hay jabón que lave esta mugre.
Sí, se nos llama a arrepentirnos, pero el arrepentimiento no es algo que podemos hacer en nuestras fuerzas. Leo también para ustedes segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 25, y dice, hablando de cómo deben ser los pastores, dice que tienen que tener mansedumbre para corregir a los que se oponen, y luego dice esta frase, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y si dice aquí que es Dios el que tiene que conceder que se arrepientan, quiere decir que usted no tiene el poder de hacerlo usted mismo. Ahora, deberíamos decir, gloria a Dios que hay posibilidad de arrepentirse porque Dios concede que muchos se arrepientan y conozcan la verdad. Pero lo que no tenemos que presuponer es que porque la Biblia nos dice que debemos arrepentirnos es algo que nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas, porque por ese mal entendimiento es que la gente lo pospone, usted sabe. Por eso algunos dicen, después, yo voy a hacer eso que dicen luego, un día de estos me voy a arrepentir. Y algunos piensan que pueden posponerlo hasta el día de la muerte. En Hechos 11:18, cuando el apóstol Pedro ha ido a predicarle a los que no eran judíos, a los llamados gentiles, y los judíos se asombraron de esto. Oigan cómo lo expresa Lucas en Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿De qué se están asombrando ellos? De que Dios les haya concedido a los que no eran judíos el don del arrepentimiento. Sí, arrepentirse es un don de Dios y deberíamos suplicarlo, y por eso los verdaderos cristianos le dicen a Dios, dame un arrepentimiento más intenso, más genuino, más profundo, porque mis pecados son grandes. En cambio, el que no tiene un concepto correcto del pecado, no lo ve así. Y la verdad, hasta siente a veces a algunas personas que le hacen una especie de favor a Dios al ir a la iglesia. El que no podamos limpiarnos, que es lo que les estoy insistiendo, porque ahí dice, lavaos y limpiaos. Así no puede entrar en el reino de Dios. Usted necesita ser lavado y limpiado, pero no puede hacerlo usted. Cuando lo entienda, cuando el Espíritu Santo despierte su conciencia y usted se rinda a Jesucristo, entenderá y podrá decir lo que dice Apocalipsis 1:6. 1:5 y 6. En Apocalipsis es una revelación de Dios que le da a su Hijo Jesucristo. Jesucristo la envía por un ángel a Juan y dice así, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Oigan qué descripción, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces le pregunto, ¿usted se lavó o fue Jesucristo que lo lavó? Esto cambia las cosas y esto cambia la manera en que usted camina con Dios. Cuando usted se ve tan incapaz y que Él le dio la capacidad, aprende a ser agradecido. Y es que necesitamos aprender, porque el profeta insiste, aprender a hacer el bien. ¿Y por qué usted tiene que aprender? Porque no sabe. Lo que usted sí sabe es hacer el mal. Fácil. No tenemos que enseñar a nuestros hijos a desobedecer, a enojarse. Usted los ve enojados desde que son bebés y exigiendo, y si pudieran y tuvieran la fuerza le pegan a usted. No hay que enseñarles. No hay que enseñarles a ser egoístas, ni a mentir, ni a pelear. No hay que enseñarles eso. Ahí estaba la semilla del pecado. Pero a hacer el bien tenemos que enseñarles. Pero este bien del que habla aquí, de que nosotros tenemos que aprender, es diferente. No es simplemente esa adoración externa que tenían en Israel.
la cual llegó a detestar a Dios porque no procedía de un corazón arrepentido. Aquí cuando dice aprended a hacer el bien, yo le pregunto, ¿quisiera usted, hay en usted un deseo de aprender a hacer el bien? Porque nuestro corazón está tan corrompido que lo que mueve a veces a algunos a querer hacer el bien es que hablen bien de ellos. Y que digan, ella sí que es buena, él sí que es bueno. Y eso ya es la... ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Que no haga usted sus bondades delante de la gente para que lo elogien, porque si no, ahí tiene su recompensa. El cristiano tiene un deseo de hacer bien por amor a aquel que lo lavó de sus pecados. Esto es importante que lo entendamos porque anda por ahí y bastante en iglesias la falsa doctrina de que el arrepentimiento no es necesario para la salvación. Y le dicen a la gente, solo crea en Él. Si usted cree y no se ha arrepentido, esa fe es falsa. La fe verdadera viene acompañada, unida inseparablemente de un arrepentimiento. El arrepentimiento es indispensable para la salvación. Si usted se muere hoy y no se había arrepentido verdaderamente de sus pecados, usted se condena. Eso es lo que dice la Biblia. Pero si usted ha ido a Jesús con verdadera fe y ha clamado a Él para que le lave de sus pecados, lo cual no puede hacer ningún hombre, no hay penitencia que usted pueda dar para pagar por sus pecados. Eso es un engaño grandísimo, pensar que puedo compensar. De hecho, algunas personas viven así. Ustedes han oído el refrán popular, el que reza y peca, empata. Eso es una comprensión de las personas de lo que es de lo que Dios pide de nosotros. La gente piensa que usted hizo mal y entonces hago algo bueno para más o menos quedar bien. Y así son algunos esposos también. Maltratan a la esposa y después vamos a ver qué le compramos para compensar. Así no es como se compensa. Sí hay que enmendar, pero se trata de un cambio verdadero, un cambio de dirección. La pregunta entonces, para ir concluyendo, es: ¿ha dado usted ese giro en el que usted simplemente vivía en este mundo? Ni siquiera le estoy diciendo que usted vivía en vicios o en inmoralidades, no, simplemente usted vivía su propia vida siguiendo su propio camino. Y usted puede venir aquí a la iglesia y seguir su propio camino y simplemente haber añadido a su vida el ir a la iglesia. Pero usted sigue su propio camino. ¿Qué hace usted? Lo que es su voluntad, lo que le parece, lo que le gusta. Este camino es dejar su propio camino para seguir a Jesús. Jesús nos dice de esta manera: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Lo hará usted? ¿Lo está haciendo? Una de las cosas que más ha dañado al cristianismo a través de los siglos es asumir que los que dicen ser cristianos realmente lo son. ¿Por qué digo que ha dañado? Porque entonces dejamos de predicarles el evangelio. Lo doy por cristiano y entonces no le predico el evangelio. Debo, porque pudiera ser que no lo sea, y necesita dejar su propio camino para volverse a Cristo. Como les decía, mire, el creyente hoy, solo dígame, ¿no es algo frecuente que desviamos nuestra mirada del autor y consumador de la fe, Jesucristo? Bueno, ya tenemos de qué arrepentirnos. Entonces, la promesa es maravillosa, pero tiene condiciones. Dice Dios: venga, vamos a hacer una tregua, porque realmente el ser humano está en guerra con Dios. Eso es la realidad. No queremos creerlo, pero es lo que la Biblia nos revela. Nacemos en rebeldía. Y Dios dice aquí: hay una tregua.
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Hablemos de esto. Hay una promesa. Es posible que sus pecados sean limpiados y que usted cambie. Demanda de usted un corazón contrito y humillado. Porque leímos en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero aún ahí falta algo. Porque usted dice, Dios dice que debo tener un corazón contrito y humillado. Pero es que me he dado cuenta que mi corazón es hasta insensible. Ya ni siquiera me siento mal cuando hago cosas contrarias a la ley de Dios. El llamado está. Venga al Salvador y confiese lo que usted realmente es. Y reconozca lo que usted realmente es y piensa. Y confíe que para usted hay esperanza. No confíe en usted mismo, confíe en que hay esperanza porque Jesús fue a la cruz y derramó su sangre. Hoy pudiera ser como otro día más y usted se va a su casa y olvida todo lo que aquí pasó y viene otra vez la rutina de la semana. Yo desearía y anhelo y le pido a mi Dios cada día del Señor que no permita que eso siga pasando, porque sé que pasa. Y la gente viene y oiga eso, pero eso para otros será, no para ellos. Cuando usted pueda decir, es para mí, todo cambiará. Porque usted irá al Salvador con corazón contrito y humillado, le pedirá perdón, Él cambiará todo en usted, todo. Usted no viene a Cristo con condiciones, aquí en esta área voy a hacer cambios y en esta, pero esta otra, yo soy de esta manera. No, es una rendición. Eso es lo que se manifiesta cuando hay verdadero arrepentimiento. Lo que tenga que hacer y lo que me digas que haga, lo haré. ¿Tiene usted esa disposición? Si la tiene, gloria a Dios. Si no la tiene, clame y humíllese ante Dios hasta que Él se la dé. Porque este mandato a limpiarse y a lavarse, usted no lo puede hacer en sus fuerzas. Él tiene que hacerlo por usted. Vamos a orar. Dios Padre bueno, te agradecemos que eres tan paciente y misericordioso, que nos has dado una oportunidad más, un día más de vida. Te ruego que cada uno de nosotros vea un nuevo día como una nueva oportunidad, como una extensión de tu paciencia y misericordia. Ruego por cada alma que ha escuchado este mensaje o lo llegará a escuchar, que esto nos lleve a tu Hijo Jesús, el único que puede lavarnos de nuestros pecados. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Que el Señor los bendiga y los lleve con bien.